Este mensaje contra la dictadura Ortega y Murillo ya se había mandado antes, pero la noticia de hoy es quién la manda, cómo lo dice y la advertencia que trae detrás. Saludo, compatriota nicaragüense, soy Miguel Mora y estos son mis comentarios al margen. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a la dictadura de Daniel Ortega una vez más dictadura Murillo Ortega, enemiga de la humanidad. No es una frase cualquiera, no es lenguaje diplomático suave, es una acusación política de alto calibre y viene acompañada de una medida concreta, tal vez simbólica. El Departamento de Estado impuso restricciones de visa a más de 100 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares. Me extraña que haya tantos todavía con visa. Estos son señalados por seguir ejecutando la agenda represiva de Ortega y Murillo. Con esta nueva ronda ya suman más de 2.350 personas vinculadas al régimen afectadas por restricciones de visa de Estados Unidos. Pero en el fondo hay algo mucho más grave para la dictadura. El secretario Rubio vinculó directamente esta decisión con la muerte del líder indígena y opositor Brooklyn Rivera, quien murió bajo custodia del Estado sandinista. Rivera estaba, como usted sabe, preso desde el 2023 y su caso ha provocado condena internacional por las condiciones de detención arbitraria, la falta de información a su familia y las denuncias de desaparición forzada. Dicho en buen nicaragüense, Washington está diciéndole a los Ortega Murillo o Murillo Ortega que Brooklyn Rivera no murió simplemente porque estaba enfermo. Murió bajo la responsabilidad de una dictadura que lo tenía preso, lo asesinó, lo aisló y lo tuvo bajo control absoluto incluso después de su muerte. Y eso cambia todo el escenario, porque ahora el caso Brooklyn Rivera puede convertirse en una pieza central de expediente internacional contra Ortega y Murillo, en un caso para acusarlos y deslegitimarlos. La ONU ya pidió una investigación imparcial sobre su muerte. También señaló que Rivera estuvo más de 2 años sin que el régimen informara claramente sobre su paradero, lo que organismos de derechos humanos han descrito como desaparición forzada. Además, medios internacionales reportaron que el régimen no entregó el cuerpo a su familia, impidió que fuera llevado a Sandy Bay, donde Rivera quería ser enterrado y terminó imponiendo un entierro, la dictadura, bajo control totalitario estatal. Eso no solo es crueldad, es miedo político. Miedo que, aunque a que un entierro se convierta en protesta, miedo a que el dolor de una familia se transforme en una denuncia internacional o nacional, miedo a que el nombre de Brooklyn Rivera levantara otra vez la voz de los pueblos indígenas, de los presos políticos, de una Nicaragua silenciada por la fuerza. Ahora bien, ¿qué significa esto para la dictadura? En concreto, primero, significa que Estados Unidos no compró la versión oficial del régimen, la mentira hecha propaganda. Segundo, significa que Washington está responsabilizando directamente a Murillo Ortega por los crímenes cometidos bajo su aparato de poder, los de antes, los de ahorita y los que vienen después. Y tercero, significa que el cerco ya no solo apunta a la cúpula, también va contra los funcionarios que firman, obedecen, encubren, persiguen, encarcelan y ejecutan órdenes. Ya no vale aquello que digan después, es que a mí me mandaron. Ese es el mensaje para jueces, fiscales, policías, alcaldes, diplomáticos, operadores políticos y funcionarios públicos. Servirle a la dictadura puede tener consecuencias personales para ellos y su familia, hoy y para el futuro. No solo dentro de Nicaragua, también fuera de Nicaragua. Lo de las visas congeladas o canceladas es simbólico, porque les cierra puertas, afecta a la familia
hay algunos que querían incluso ir a estudiar a Estados Unidos con el dinero robado, dejan los nombres y los expedientes marcados. Aquí hay otro punto clave. Rubio no dijo solo Ortega, dijo dictadura Murillo-Ortega. Ese orden importa. Estados Unidos está colocando a Rosario Murillo como cabeza central del poder represivo, no como una acompañante ingenua, no como figura decorativa, sino como parte directa de la conducción política de la dictadura dinástica. Eso golpea, por supuesto, el corazón del proyecto sucesorio familiar que está en la mente de los codictadores. Porque si Murillo queda señalada internacionalmente como coautora del sistema represivo, cualquier intento de continuidad, sucesión dinástica o maquillaje político nace contaminado. En el plano regional, Nicaragua queda otra vez alineada con Cuba y Venezuela ante los ojos de los Estados Unidos. Dentro de este eje de dictaduras que Washington considera una amenaza para la democracia y para su seguridad hemisférica. Y bajo Marco Rubio, esa lectura es mucho más dura, más personal y más informada. La señal es clara: Cuba, Venezuela y Nicaragua no serán tratadas como casos aislados, sino como parte de una red autoritaria que reprime, se protege entre sí y busca sobrevivir mediante control político, propaganda, negocios opacos y alianzas internacionales. Para Ortega y Murillo, esto puede abrir la puerta a más sanciones o acciones audaces. No solo restricciones de visa, eso es simbólico, también presión económica, vigilancia financiera, medidas comerciales y sanciones contra operadores, empresas o intermediarios que ayuden a sostener al régimen. Miren lo que está pasando en Cuba, por ejemplo. La dictadura podría responder con silencio, insultos, discursos y propaganda, pero el problema de fondo es otro. Cada nueva sanción aumenta el aislamiento, golpea la moral interna y les recuerda a sus propios funcionarios que el costo de obedecer puede perseguirlos más allá de las fronteras de Nicaragua, a ellos y a sus familias. En una simple conclusión, lo del secretario de Estado Marco Rubio no es solo una declaración fuerte de un mensaje que ya se había mandado, es una advertencia, casi amenaza. Estados Unidos está diciendo que la muerte de Brooklyn Rivera no quedará archivada, que los crímenes de la dictadura serán señalados y llevados ante las justicias y que quienes sigan sosteniendo el aparato represivo de Ortega y Murillo también pueden terminar pagando el precio. El mensaje para la dictadura, para Daniel Ortega y Rosario Murillo, es más que directo. Podrán controlar los tribunales, la policía, las cárceles, hasta los entierros dentro de Nicaragua. Pero afuera, el expediente sigue creciendo, al igual que pasó con Nicolás Maduro. Bendiciones.